Bueno, bienvenidos a la segunda conferencia de Stark en este primer día de la Semana de la Tecnología en Arquitectura. Tengo el gusto de presentar al profesor Julián Carelli Cerdá. Bueno, muchísimas gracias, Lisette. La verdad que es un gusto, un placer haber sido invitado a esta Semana de la Tecnología y la Arquitectura. Bien, una temática a exponer hoy en esta charla, que es la arquitectura itinerante, transportable, efímera y desarmable. Para quienes trabajamos ya desde hace varios años en las temáticas de tecnologías asociadas a la prefabricación, este tipo de temas siempre tiene un poco un camino ciertamente paralelo a algunos conceptos que generalmente utilizamos en toda arquitectura fija, arquitectura, digamos, durable, perdurable, y bueno, en este tipo de casos encontramos conceptos completamente diferentes, ¿no? Bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de arquitectura, ¿no? Hablamos de generalmente envolventes livianas, que se desligan de la estructura, son parte componente de la misma, poseen una estricta coordinación dimensional de todas sus partes componentes, formalizan como una o varias capas más, monocapas o multicapas. También existen fines estéticos, volumétricos y medioambientales, y por supuesto la materialidad óptica, los métodos tecnológicos y las tecnologías constructivas. Por más que estemos hablando de arquitectura efímera, ¿no? Siempre hay ciertas exigencias que deben cumplir. Por un lado, estabilidad de sustancia temporal, su durabilidad de los materiales debido a ese desgaste que se genera en armar y desarmar cualquier tipo de material, componente, panelizado y demás, el confort de habitabilidad que poseemos dentro de estos espacios que estamos generando, y las condiciones de intemperismo, por supuesto, y de estanqueidad, según el tipo de edificaciones itinerantes. Y después están las normativas a cumplir. Ustedes bien saben que obviamente están regidas por los diferentes países en general, pero bueno, hablamos de resistencia a la acción del viento, hablamos del montaje del armado y el desarmado bajo normas de seguridad permanentes, la protección térmica y acústica si fuera necesario, la protección ante situaciones climáticas, la transportabilidad de estos materiales según normas de edificaciones y normas viales. Todos estos elementos efímeros deben circular por vías generalmente terrestres, pueden ser también aéreas, por tren o otro tipo de transportes, pero seguramente tienen que estar acordes a estas normativas vigentes, ¿no? Bien, cuando hablamos de estos sistemas de junta seca, hay una reflexión muy interesante de Enrique Secco, no sé si lo conocen, donde dice que los sistemas de junta seca generan una tipología de unión, ¿sí? Que desde el punto de vista técnico, donde se destacan su condición de elementos estilísticos de influencia decisiva en la composición del edificio. ¿Qué nos está queriendo decir Enrique Secco con este concepto? Que todo lo que diseñemos y podamos arquitectura efímera, en definitiva, toda esa solución técnica y toda esa tecnología aplicada es lo que se va a ver del edificio. Con lo cual, todas nuestras resoluciones van a tener una gran implicancia en la morfología del edificio. Cuando hablamos de la unión en la arquitectura, justamente a lo que se refiere Secco, hablamos de tipología, de forma y de construcción, ¿no? Y esto no es un tema menor para las uniones fijas y las móviles, tanto estructurales como de envolventes. Cuando hablamos de la arquitectura efímera, itinerante, transportable, armable y desarmable, vamos a referirnos a algunos conceptos concretos, ¿no? Cuando hablamos de itinerante, obviamente describimos a todo aquello que constantemente cambia de sitio o cambia de lugar. Y esto no es ajeno a los edificios que estamos en este momento describiendo, ¿no? Que sea transportable y que sea desmontable también, obviamente, tiene muchísimo que ver con la permanencia en el sitio, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo que dura? Que siempre es un tiempo limitado, y justamente cuando hablamos de su impacto, o sea, el impacto que un edificio posee al afectar una superficie determinada, en este caso podemos generalmente hablar de huella cero, o que los edificios itinerantes tienden a huella cero por no dejar ningún tipo, digamos,
por así decirlo, bases o fundaciones o ningún tipo de elementos que interfieran en lo que es el espacio en el cual se posa el edificio, se arma, se desarma y posteriormente se traslada. Y bien, esta naturaleza de lo efímero, por supuesto, hay un gran rechazo de todos los métodos constructivos que conocemos como tradicionales, ¿sí? Los que ustedes están obviamente aprendiendo hoy en la academia, en el grado, y que justamente refieren a conceptos completamente diferentes, ¿no? Cuando hablamos de la arquitectura itinerante tenemos un poco referirnos a la historia, ¿sí? a la historia justamente de este tipo de itinerancia en los edificios, y encontramos una enormidad de ejemplos que nos revelan ciertos parámetros que hoy nos hacen entender a este tipo de arquitectura, ¿no? Cuando hablamos de las tribus nómades, tribus mongolas, turcas, de los beduinos, toda la zona de África del Norte o África del Este, donde una gran cantidad de tribus nómadas han utilizado de distintos o diferentes tipos de técnicas y sus tecnologías. Cuando nos referimos a esto, ¿sí? Estamos hablando de prácticamente varios siglos y ya un tipo de arquitectura que por ser nómada utiliza un tipo de elementos que son montables y desmontables con gran facilidad. Este caso, por ejemplo, el de la yurta o los ger en Mongolia, pueden observar cómo prácticamente trabajan con toda una situación de trillaje en madera, son paneles extensibles, y todo ese entramado que conforma la envolvente, y uniéndose a un aro central, por supuesto que con elementos que están diseñados justamente a las medidas adecuadas, pueden armar y desarmar un tipo de, en este caso, edificio, que son estas yurtas mongoles, ¿no? Y por supuesto el transporte, con lo cual no es un tema menor poder entender de qué manera podemos reunir a estos materiales para el armado y para el desarmado. Y bueno, distintos tipos de tiendas, ¿no? Donde ya empezamos a ver justamente cómo con diferentes elementos, materiales completamente naturales, como estos postes que resultan trabajar la compresión, elementos, digamos, de sogas o distintos tipos de telas que empiezan a resolver elementos tensionados y que no distan mucho de lo que hoy podríamos llamar por ejemplo, estructuras tensiles dentro de la arquitectura itinerante, pero que encuentra sus orígenes en este tipo de edificaciones. Fíjense, por ejemplo, enorme detalle, por ejemplo, cómo estos elementos tensionados de sogas son amarrados a distintos tipos de piedra que tienen un peso determinado para poder justamente lograr generar un cierto amarre y poder tener esa tensión adecuada. Obviamente utilizando piedras del lugar, piedras de la zona y demás. Y así distintos tipos de tiendas que justamente con ese armado, desarmado, en este caso el transporte a través de un camello, a través del desierto en África del Norte, ¿no? Por encima de la sabana africana, y cómo poder transportar estas tiendas, con lo cual cuando hablamos de arquitectura itinerante no estamos hablando de una nueva arquitectura, ni estamos hablando mucho menos de nuevas tecnologías, ¿sí? Bien, y así podemos continuar con una gran cantidad de ejemplos, con diferentes armados, con diferentes materiales que proporcionaban esta posibilidad del arme y del desarme. Bueno, un poco más cerca en la historia, el primer gran ejemplo de edificio transportable, itinerante, este gran edificio que fue el Palacio de Cristal de Joseph Paxton, que fue trasladado en una oportunidad previamente a que se prendiera fuego este edificio, y bueno, se perdió una gran obra maestra, un edificio completamente prefabricado al 100%, y que por sus dimensiones, bueno, fue realmente la primera gran experimentación en este tipo de arquitectura efímera, digamos, ¿no? Efímera, itinerante, transportable. Bueno, grandes elementos en madera,
utilizando el hierro forjado también, y por supuesto una gran estricta coordinación dimensional y modular que permitía la prefabricación de módulos y elementos que posteriormente eran montados en obra de una manera muy, muy particular y por supuesto muy precisa. Y por supuesto siempre está el diseño de la parte, el diseño de los elementos. Fíjense, por ejemplo, este detalle que no es menor, estos elementos de viga, que en su parte superior tienen una canaleta para el desagüe del agua de lluvia, como en esa época no existían, por supuesto, los vidrios dobles y estos tipos de edificios generaban una gran cantidad de vapor interior, por supuesto, afectación a esos vidrios con bastante condensación, y aparecen estos rebajes, estas entrantes inferiores, que lo que hacen es conducir esas gotas de agua de condensación hacia el exterior del edificio. Con lo cual, el diseño y la innovación siempre presentes en la historia de la arquitectura, ¿no? Y por supuesto, la gran innovación en las diferentes técnicas de montaje para este tipo de arquitectura. Algunas consideraciones importantes, ¿sí?, a tener en cuenta. Por un lado, la innovación, es lo que recién hablábamos, ¿no? Esta situación de poder generar, crear edificios, ¿no?, que se miniaturizan, que se autoconstruyen, aparecen nuevas materialidades, por supuesto, pero que por supuesto se pueden montar, desmontar, almacenar, se pueden transportar, reutilizar, y obviamente entender este tipo de conceptos nos permiten producir este tipo de edificios, ¿no? La economía de los recursos, este tipo de edificios no escapa a esta situación de poder entender a la economía de recursos como justamente la cantidad de elementos, materiales, componentes precisos que necesito para montar y desmontar y poder trasladar. Con lo cual, este tipo de proyectos promueve a que quienes diseñamos debamos de tener en consideración ciertas situaciones respecto a la eficiencia de esos recursos que quizás en una construcción de un edificio tradicional no la tendríamos, ¿no? Bien, algunos ejemplos de estas tipologías vamos a tratar de poder ver en distintas imágenes: edificios plegables, extensibles, inflables, textiles, tensados, espaciales tridimensionales, algunas estructuras independientes y envolventes livianas, y envolventes autoportantes, y algunos ejemplos más. Bien, algunos ejemplos muy interesantes, generalmente son pabellones o distintas situaciones de oficinas o espacios itinerantes. En este caso, esa itinerancia y ese plegado se da en estos edificios extensibles, por así llamarlo, donde nos estamos refiriendo precisamente a la estructura del mismo. Y posteriormente, en cuanto al envolvente, bueno, pueden ser diferentes elementos. En este caso es una lona tensada, que lo que hace es cubrir este espacio que se habita. Un ejemplo muy interesante de un pabellón montado en Venecia. Ustedes pueden ver cómo pueden resolver en una estructura un edificio extensible. Si ponen atención en la parte inferior, van a ver ciertos rodamientos que están en la base de las columnas, que permiten que este edificio, con un sistema como de acordeón o como de elemento extensible, pueda inclusive variar su superficie de acuerdo a la actividad a desarrollar. Y el elemento del envolvente, un elemento extremadamente liviano, son telas o lonas que permiten poder abrir o cerrar más ese espacio itinerante. Bien, dentro de estos espacios extensibles encontramos, estos obviamente son edificios completamente experimentales, pero que tienen que ver muchísimo con esta situación. Por ejemplo, este tipo de edificios que son extensibles, si ustedes se lo imaginan completamente, digamos, reunido en su parte central, esta parte que ven que tiene como un acceso, el edificio puede ser prácticamente transportado por un vehículo inclusive semiliviano, ¿no? Y sin necesitar tanto espacio de transporte, por el tipo de materialidad también. Con lo cual no dejan de ser edificios experimentales, pero que
nos traen a cercanía esta variedad de posibilidades, ¿no? Plegables y extensibles, móviles, en este caso son también elementos itinerantes, que por supuesto aparecen con un sistema de rodamientos que tiene esa situación de poder, digamos, a través de esos pedales y con, bueno, operarios, estas personas que lo están movilizando, ¿sí? Poder mover de un espacio al otro cada uno de estos elementos. Y acá se ve el mismo elemento ya extendido con las actividades que se desarrollan en su interior. Estos ejemplos muy interesantes de arquitectura inflable, también obviamente hay distintas tipologías, hay algunos que son inflables de una manera donde todo es inflado, se mantiene con una determinada presión. Hay otros sistemas que aparecen, por ejemplo, motorización con ventiladores donde constantemente se están inflando. Si uno apaga estos motores, prácticamente se desinflan estas estructuras, resuelven estructura y envolvente, y por supuesto dan mucha flexibilidad para que los diseños puedan ser, digamos, justamente a gusto de quienes lo están resolviendo y proyectando, ¿no? Este tipo de edificios tienen la problemática que, más que resolver un recorrido de cargas, tienen que resolver mantenerse en suelo firme. Por ejemplo, ante un viento mínimo podría moverse, correrse, volcarse o directamente volar si es que la presión inferior fuera más superior, ¿no? Bien, esta arquitectura inflable puede tener infinitos usos, variedad de diseños. Bueno, tiene un gran futuro en ese aspecto en cuanto a posibilidades, ¿no? Bueno, y aparecen estas situaciones mixtas, ¿no? En este caso, solamente esta cobertura inflable resuelve la situación plana de cubierta, no así la estructura, que es resuelta con elementos en madera. Y vamos a ver algunos casos cercanos respecto a esta pandemia que tanto nos tuvo a mal traer en este último año y medio, y donde todavía se supone que estamos comenzando a transitar un posible camino de salida. Pero bueno, algunos ejemplos en algunos países de América donde se han resuelto hospitales de campaña o centros de vacunación itinerantes, y algunos muy, muy interesantes. Este caso también es en México, arquitectura inflable, ¿sí? Con estos hospitales también que son transportables. Este tipo de instalaciones, en Perú se gestionaron una gran cantidad de distintos tipos de edificaciones itinerantes, muy interesantes, los vamos a ver ahora de aquí en adelante. En este caso aparece una arquitectura inflable, pero si ustedes pueden ver, hay una situación de estructura independiente, donde aparecen estos arcos, ¿no? Digamos, que generan una situación de poder estructurar, y por sobre una lona de cerramiento. Bueno, aparecen las estructuras textiles, tensadas. Fíjense que en general estamos viendo tecnologías que son muy posibles y muy potables para la mayoría de los países latinoamericanos, donde simplemente muchos se resuelven con posibilidades tecnológicas que están al alcance. En este caso, bueno, aparecen caños y tubos unidos a través de bridas, y aparecen cables que resuelven la zona de tensión, y esta situación de lonas o telas que permiten lograr la cobertura, ¿no? Obviamente que este tipo de textiles, digamos, que cubren, hay una gran diversidad de tecnologías, pero podrían ser desde lonas o textiles simples hasta de altas tecnologías con diferentes compuestos, por supuesto. Sí podemos ver en este tipo de estructuras que obviamente para resolver esta situación de tensiones merecen el traslado de grandes dados de hormigón. En algunos países se los llaman muertos de hormigón, no sé cómo lo llaman en El Salvador, si es que es así.
deben ser trasladados y montados para justamente poder lograr sujetar estos elementos que están con una gran tracción, generalmente para resolver la posición de los postes, ¿no? Y bueno, y aparecen este tipo de técnicas, que hoy también lo hablábamos, tecnologías que son totalmente reproducibles en cualquier zona o región donde se pueda manejar la situación de lo que es todos elementos de planchas, caños, a través de bulones, soldaduras, con lo cual no deja de ser una técnica que no requiere una altísima tecnología, ¿no? Bueno, las cúpulas geodésicas, ¿no? Algunos habrán estudiado a Van Mr. Fuller, ¿sí? Con este desarrollo de cúpulas geodésicas también que nos generan una posibilidad de armado y desarmado. Simplemente el diseño de ese punto de unión, de reunión de estos caños, es lo que bien debe estar diseñado para poder justamente poder colocar ese abrunamiento para montar y desmontar este tipo de elementos y después poder ser cubierto con cualquier tipo de envolvente, ya sea translúcida, lonas, o hasta pueden ser materiales también algo más rígidos, ¿no? Bueno, algunos pabellones itinerantes muy interesantes, este es el espacio público en Madrid, en Shanghái, este tipo de edificios que empiezan a resolver también con estructuras independientes, pero con envolventes que empiezan a ser bastante más flexibles y que empiezan a darle vida a esa situación de cómo el edificio debe funcionar. En este caso es una sala de proyección, 360 grados, donde, bueno, en ciertos momentos del día puede estar completamente abierto, en el momento que se proyecta se pueden bajar, digamos, esos elementos de proyección, desenrollar, y estos elementos exteriores de mayor cobertura que tienen mucho más que ver con la situación climática, horario del día, posición del sol y demás, para que el edificio sea vivible, ¿no? Bueno, y este es un ejemplo muy interesante, muy perdurable en el tiempo, es un edificio que recorrió gran parte del mundo, es el pabellón IBM de Renzo Piano, y es muy interesante porque el edificio se posa únicamente a través de una serie de elementos que tratan de ajustarse en altura, una serie de plataformas completamente prefabricada y elementos de cobertura que vamos a ver que lo más interesante del proyecto es que el propio elemento que le da cerramiento a través de estos acrílicos, es un desarrollo de material acrílico que para la época era completamente novedosa, década del 80, y que formaba parte de la estructura del envolvente, por supuesto reforzada con elementos en madera y una reunión entre ellos, entre ambos materiales, entre la madera y el acrílico, elementos metálicos diseñados para tal fin. Una estructura completamente liviana, extremadamente liviana, estamos viendo la escala del edificio, ustedes la podrán ver, extremadamente liviano, y se puede ver la situación, digamos, del montaje de estas piezas, cómo se reúnen entre sí, cómo se van prefabricando estos grandes elementos, ¿sí? Aparecen, es un arco triarticulado, con lo cual se puede colocar en las articulaciones del apoyo y luego ser elevados para ser unidos en su parte superior. Y es muy interesante esta imagen porque nos muestra la escala de esos elementos de acrílico al momento de ser montados, y cómo en este caso, al ser bastante liviano, simplemente por 3-4 operarios puede ser el componente ya, digamos, ensamblado, montado en su posición, ¿no? Y por supuesto, volvemos siempre a lo mismo, aparece el diseño, aparece la innovación, logrando resolver con articulaciones y con fijación de elementos cómo se unen entre sí, entre entrepiso y envolventes cada uno de ellos. Y este es el elemento metálico que hoy hablábamos, que justamente, ¿no?, reúne a este elemento de acrílico con los elementos de madera, con lo cual podríamos hablar de un elemento de transición
estructural, ¿no? Bueno, la escala 1 en 1 no siempre es posible, pero determinada arquitectura en determinados países tiene esa posibilidad de poder ensayar el 1 a 1 previamente a poder ejecutar un edificio, ¿no? La repetitividad de estos elementos hace que resolviendo solamente este arco entendamos la resolución completa del edificio, ¿no? Y los detalles constructivos. Bueno, vamos a ver un ejemplo completamente diferente. Por favor, si alguien tiene algún comentario, una pregunta, prende el micrófono y lo comenta, ¿eh? No hay ningún problema, bienvenido sea. Las estructuras transportables de Shigeru Ban, supongo también lo conocerán, es un arquitecto que trabaja muchísimo con la arquitectura efímera, itinerante, sobre todo trabajando con los tubos de cartón, ¿sí? Y obviamente llevándolos al extremo de sus posibilidades en cuanto a sus prestaciones. Por supuesto, estamos viendo, estas son aulas para escuelas, es una obra posterior a un sismo en Japón, donde, bueno, tuvieron algunos problemas, algunos edificios escolares, y montan diferentes aulas para que los estudiantes no pierdan sus clases. Aparecen, fíjense en esas uniones, en esos nudos, elementos de madera, porque justamente son puntos neurálgicos donde ya el cartón no puede resolver el giro de estos pórticos generados, ¿no? Bueno, aparece la estructura montada, es una estructura independiente, y en este caso, Shigeru Ban las piensa como para ser autoconstruidas por los vecinos locales, por las personas afectadas, tanto aulas como viviendas. También tuvo un desarrollo muy grande en cuanto a viviendas de emergencia. Bueno, y cuando ya el cartón y esos nudos de madera llegan a su límite, aparece, como bien estamos viendo, estos tensores, aparece la tracción y aparece la compresión en ese elemento central, dándole cierta ayuda, cierto apoyo a que la estructura pueda funcionar. Esta es la oficina de Shigeru Ban, que tuvo la suerte de poder montarla durante varios años en la terraza del Centro Pompidou, en París, y también está resuelta con la misma tecnología. Otra forma, otra manera de poder resolver, pero aparece la misma materialidad, aparece una misma tecnología. Y el material llevado al extremo de sus posibilidades, en este caso Shigeru Ban se plantea no utilizar uniones metálicas, no utilizar aunonamientos, tornillos, tuercas y demás pernos metálicos, y resolver completamente la reunión de las partes a través de su forma y pudiendo lograr a través de ese ensamblado y simplemente a través de ataduras por sogas, que es una técnica casi milenaria, poder reunir a estos materiales. Y aparecen otras técnicas también, en las cúpulas geodésicas de Shigeru Ban, también aparece el cartón. Cuando el cartón llega a su límite, aparecen elementos metálicos que comienzan a aportar lo que el cartón no logra resolver de las cargas, de las tensiones. Aparecen algunos cables, aparecen algunos tubos y elementos. Y fíjense qué simple que genera el tensionado de esa cobertura liviana exterior a través de un tornillo con tuerca, un bulón, y un elemento en copa superior para que no lastime la lona, simplemente girando este elemento, este tornillo pasante, logra tensionar esa envolvente exterior. Un ejemplo muy interesante en Reino Unido, ¿sí? Un pabellón completamente construido con andamios de construcción. Este tipo de andamios, no sé en El Salvador qué tipo de andamios están utilizando, pero este tipo de andamios son muy utilizados en varios países. Son andamios de obra, y bueno, resuelve este tipo de edificio en itinerancia, con entrepiso y envolvente y mobiliario resuelto en madera, y alguna situación de lonas translúcidas y otros elementos para darle cobertura al edificio. Bueno, volviendo otra vez a Perú, en este gran desarrollo tecnológico que tuvieron en cuanto a una rápida solución de hospitales móviles itinerantes, en este caso son estructuras metálicas,
¿sí? Con envolventes en lona, pero lo más interesante es la prefabricación de cada una de las partes y elementos, o sea, edificios completamente prefabricados en taller, identificando cada una de esas partes. Ustedes verán cómo, por ejemplo, en las uniones aparecen, se ven elementos que hacen o que permiten el giro entre columnas y vigas, donde aparecen inclusive todas las perforaciones preparadas y listas para que toda la tornillería pueda ser colocada en su posición. Esto merece un proyecto muy, muy complejo y muy específico en el estudio, en la oficina de quienes lo diseñan, respecto a que cada una de las partes y las piezas se ubican en determinados lugares y espacios, con lo cual modifica completamente la situación que podemos tener en una obra tradicional, donde los materiales llegan y podemos utilizarlo en cualquier parte o sector, siempre que cumplan su función determinada. En este caso no. Fíjense un detalle importante, cómo estivan las piezas en lugares determinados, porque si uno la estiva en forma desordenada, luego el edificio no puede ser montado, con lo cual toda esa logística, toda esa estrategia de cómo montar estos edificios, también debe ser, obviamente, muy bien pensada y diseñada por los proyectistas. Aquí existe una coordinación modular dimensional muy estricta, una clasificación, una selección de los materiales correctas y por supuesto siempre calculadas por sus digamos, respectivos cálculos de ingeniería, ¿no? Bien, aparecen estos edificios y este último ejemplo que también es muy similar, con la particularidad también que son estructuras completamente, muy livianas, ¿sí? Este sistema de estructuras itinerantes a través de elementos que en general tienen un peso ligero, con lo cual son estructuras livianas, pero que también aparecen reunidas con distintos elementos de, en este caso, revestimientos interiores, porque se entiende que la utilización para salud merece una cierta asepsia, que por supuesto generar una nave o un depósito o lo que fuera, merece una segunda cobertura interior, como lo estamos viendo en este caso, donde ya aparece todo un cierto sector, digamos, climatizado, refrigerado y acondicionado con esa asepsia y limpieza que merece este tipo de edificios. Y ya entrando en la etapa final de los ejemplos, bueno, nos vamos a otra región muy diferente. Este es el ICD ITKE, por si lo quieren luego buscar, y es muy interesante, es la Universidad de Stuttgart. Tiene un centro, un laboratorio de experimentación muy interesante, donde por supuesto tienen posibilidades tecnológicas que hoy en Latinoamérica quizás no la tenemos, que merece el uso de la robótica en este caso, ¿no? Y del diseño computacional para llevar al material a un extremo donde ya casi es muy difícil identificar, si quisiéramos decir, por ejemplo, qué parte es solucionada, digamos, para la estructura o para la envolvente. Hoy vemos este tipo de ejemplos y ya un propio material resuelve toda la funcionalidad misma, inclusive la forma de cada uno de estos elementos enteros, que ahora vamos a ver cómo se componen desde el inicio de uno de sus perímetros hacia la zona central, o sea que son elementos, ¿sí?, que están diseñados, cortados a su medida por diseño computacional y robótica, y que mediante su traba, ¿sí?, son elementos de madera terciada, mediante su traba, logran generar tensiones determinadas que permiten construir esta edificación. Y ahí vemos el proceso de producción del edificio. Ahí vemos una de las láminas cortadas previamente a ser colocada, y por supuesto el material permite en obra poder tener una cierta curvatura, y con esa curvatura y esa traba con los demás elementos generar una tensión de borde que permite que el edificio se mantenga en su posición, ¿no? Bueno, son elementos cortados con robótica, como decíamos, y ya en distintas partes o laboratorios se está experimentando
bastante con este tipo de tecnología. Y para finalizar, un último ejemplo, también me parece extremadamente interesante, fue la Feria Internacional de las Culturas Amigas en Ciudad de México, ¿sí? Es proyectado por el estudio TO, y bueno, aquí lo estamos viendo, es una gran superficie cubierta por elementos tensados, por una tenso estructura. Aparecen esos elementos, como hoy veíamos, esos grandes bloques en hormigón, o llamados muertos de hormigón, pero en este caso están disimulados en distintos espacios, digamos, que justamente se construyen en cada uno de los apoyos de estas estructuras. Aparece el diseño de la parte para poder lograrlo. Fíjense, por ejemplo, estas columnas centrales que están por un lado colgados y por otro lado dan la posibilidad de ese apoyo a la parte superior, al aro superior de estos elementos. Y vamos a ver cómo un poco el proceso de armado, cómo rápidamente estas piezas, estos elementos livianos, y justamente con estas partes diseñadas previamente, prefabricadas, trasladadas, donde se generan uniones, por supuesto, fijas, que están trabajadas en taller o en fábrica, y donde se generan elementos de unión, como estamos viendo este chapón, digamos, perforado, que permite una articulación que lo une a otros elementos. Aquí estamos viendo el detalle de esta situación de elemento central, como por un lado aparece este elemento colgado con estos cables que tensionan, y por otro lado sirve para apoyar los elementos superiores, ¿no? Y un pequeño video, ustedes dirán si se reproduce. Sí. Bueno, y llegamos al fin de la presentación. Muchísimas gracias por este espacio. Creo, Lisette, que estuve en tiempo. Yo tengo el cronómetro puesto, más o menos 42 minutos tardé, así que creo que estoy en horario, ¿no? Sí, 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 perfecto. Muchas gracias, Julián, por presentarnos el resultado de una larga investigación, por lo que puedo ver, ¿no? Porque compilar toda esta cantidad de proyectos y todo este material, buscar detalles para poder armar un caso, ¿no? Intentar entender cómo se conforma es parte de nuestro quehacer dentro del ejercicio de diseño, la investigación. Bueno, quisiera abrir el espacio para la interacción e invitarlos a los estudiantes que nos acompañan, a los asistentes, a que puedan poner en el chat, en el orden de participación, pues, y hagan ustedes mismos su comentario o su pregunta. Sí, adelante, Mariana, adelante. Sí, me llamó mucho la atención la presentación, la ponencia, y me llama mucho la atención en este tipo de estructuras itinerantes, cómo es tal vez por el tipo de estructuras que se utilizan, cuál podría ser el mantenimiento de estas estructuras o incluso por el país en el que nosotros vivimos, y también entiendo que en algunos otros países se toman en cuenta, por ejemplo, con las estructuras de las casas o las escuelas que es en Japón de cartón, que tengo entendido que Japón también es una zona sísmica. ¿Cómo se podrían comportar estos edificios itinerantes por el tipo de estructura que entiendo puede ser ligera ante un sismo, como para poder utilizarlos o diseñar en el país, por ejemplo? Gracias por la pregunta, Mariana. Generalmente casi todos los ejemplos que estuvimos viendo son ejemplos en zonas sísmicas.
casi la mayoría. Estuvimos viendo muchos ejemplos en México, estuvimos viendo en la zona de Perú. Bueno, acá en Argentina tenemos también 4 grados de zona sísmica. Aquí en Buenos Aires, precisamente no, tenemos riesgo 0, pero en todo el resto del país y hacia el lado de Chile tenemos zona sísmica, con lo cual casi todos los proyectos latinoamericanos de arquitectura efímera están, digamos, o previenen en su cálculo de ingeniería este tipo de situaciones, ¿no? Posibilidad de sismos. Hay un gran tema que tiene que ver con que son edificios flexibles, son edificios generalmente que son tensoestructuras, con lo cual permiten ciertos movimientos, ya sea sísmicos, o por ejemplo en zonas muy ventosas, o por ejemplo en climas marítimos, donde pueden tener también cierta situación de vientos fuertes, como nos pasa aquí en Argentina, en lo que es por ejemplo la zona de Patagonia, con extremados vientos fuertes. Y también respondiendo un poco a tu pregunta respecto al tema de la durabilidad, los edificios itinerantes tienen un gran problema con determinar qué tipo de materiales vamos a utilizar para armar y desarmar. Ustedes imagínense que la mayoría de los materiales utilizados en la construcción fija o la construcción permanente, por ejemplo, una placa de roca de yeso, placa de yeso de distintos sistemas constructivos, tipo steel frame, por ejemplo, si uno la perforara varias veces, se termina desintegrando prácticamente, con lo cual hay muchísimos materiales que están completamente descartados casi para poder ser armados, desarmados, y todo el desgaste y todo el sufrimiento que tiene ese material en ser transportado. Imagínense que se transporta en un camión, donde una grúa lo eleva, los golpea, los coloca de una manera que no está previsto para cómo se coloca en esa estructura de esa arquitectura efímera. Se traslada, uniones que se colocan bulones infinidad de veces, con lo cual uno puede producir un edificio, diseñarlo y también tratar de entender cuál es su ciclo de vida, su ciclo de funcionamiento del edificio, para entender cuántas veces podría perforar una placa o cuántas veces podría colocar un sistema de abulonamiento, de encastre, hasta que esa unión no sirva más o deba ser reemplazada. Con lo cual es muy importante, si alguna vez diseñan este tipo de edificios, es tratar de seleccionar materiales adecuados y tratar de entender el uso, porque hay construcciones que simplemente se sabe que se utilizarán 1 o 2 veces, y algunas que son itinerantes, como el edificio IBM que ustedes vieron, se armó y se desarmó infinidad de veces, infinidad, con lo cual el edificio estaba pensado y preparado para eso. Sin duda la arquitectura itinerante o un tipo de diseño que se acopla muy bien a la etapa de post-desastre, sea del que sea terremoto, sea, en este caso lo vimos, la pandemia. O sea, el profesor Julián nos ha dado 2 ejemplos muy buenos del Perú, ¿verdad? Me pareció muy interesante este tipo de ejemplos. Quiero darle la palabra a Carlos Eduardo, que quiere hacer una pregunta. Adelante, Carlos Eduardo. Hola, Carlos. Hola. Bueno, en mi caso, como vi que en estos edificios utilizaban bastantes materiales poliméricos, ¿verdad? Entonces tenía como esa duda de qué sucede en el final del ciclo de vida del edificio en cuestión del impacto ambiental que se puede generar por utilizar ese tipo de materiales, ¿verdad? Sí, esa pregunta es muy buena, porque cuando yo me refería en la charla a esa huella cero, o cuando me refería a que el edificio es de bajo impacto, me refería más que nada a cuando uno entiende a un edificio cómo afecta cualquier espacio natural donde poseemos el edificio. En el caso de los edificios itinerantes o desmontables, tienen una gran ventaja respecto a los edificios permanentes, porque podrían afectar de momento una situación o un espacio, y luego al ser trasladado, ese espacio natural podría volver a su estado natural, a su huella cero, por así decirlo. Ahora, a lo que vos te referís en cuanto a los materiales, sin duda que debemos, cuando diseñamos y proyectamos, tener en cuenta esta situación de dónde provienen los materiales, entender, obviamente, si utilizamos materiales naturales o no. Bueno, si vamos un poquito más allá, y quizás para quienes el día de mañana
avance en esta temática, entender la cantidad de energía imbuida, ¿no? Si son materiales que tienen mucho CO2 incorporado en su proceso de fabricación, y entender también, sobre todo, que el edificio va a tener un final, porque lo entendemos eso, o sea que distinto a un edificio permanente, a veces lo pensamos para 30 años o 40, pero pensamos que luego puede ser reciclado, con lo cual no hay un final, no nos imaginamos en la arquitectura el final de ese edificio, o cómo lo vamos a tener que derribar, o cómo lo vamos a tener que destruir. En el caso de este edificio que se desarma, sí, con lo cual, esto que vos preguntás, creo que debe estar dentro del proyecto arquitectónico, entender ese ciclo, ¿no? ¿Qué pasa con estos materiales? Por eso hay una doble responsabilidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer con estos materiales? ¿Van a desguace, se van a reutilizar, vuelven a una fábrica donde se pueden reciclar y generar otro tipo de soluciones posteriores? Así que tu pregunta es muy atinada, y sí, hay que tener mucha responsabilidad en esto y mucha formación al respecto. Poner en la mesa el tema de qué pasa después de que el edificio ha cumplido su vida útil. Me da mucha alegría esta pregunta también, porque ya está en nuestro subconsciente, ¿no? De que no por producir más y producir más haremos mejores edificios, ¿no? Sino que hay que pensar en todas estas dinámicas. Y me asombra mucho, en contraste, que digas que también tienen una asignatura de junta seca, o sea, dedicada a este tipo de tecnología, ¿no? Más liviana, más rápida, más industrializada. Sí. Si es así, entonces la pregunta es, ¿cómo abordan las temáticas en esta, y en contraste con las técnicas tradicionales? Sí, tal cual. Esto que yo comentaba de Junta de Unificación está dentro del programa de los 3 años donde cursan los estudiantes de la carrera de grado, que en total tiene 6 años, tiene 5 años y medio, más una tesis final donde reúnen todos los conocimientos y presentan un proyecto final, y al aprobarlo, bueno, se reciben los estudiantes de arquitectos y urbanistas. En nuestra formación de grado somos arquitectos y también tenemos bastante de urbanistas. Y estas 3 niveles, en los procesos, se llama procesos constructivos. Abordamos en el primer nivel la arquitectura más llamada tradicional, arquitectura, digamos, con soluciones técnicas húmedas. Vemos mucho de la arquitectura vernácula. Ya en un segundo nivel aparece un mix entre lo que hoy vemos, digamos, generalmente en la arquitectura latinoamericana, donde hay un mix reunión entre técnicas húmedas y técnicas en seco, en general es la más utilizada, y ya en un tercer nivel, que es el que yo estoy un poco más abocado, vemos todas las técnicas de industrialización, prefabricación, y ahí vemos puntualmente esto que comentábamos de las juntas, uniones, fijaciones. Muy bien. Qué interesante para nosotros conocer un poco más de su universo allá en Argentina. Precisamente este espacio también nos permite hacer esa interacción. Dar las gracias al profesor Julián Carelli, de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, quien ha tenido el tiempo de preparar y de compartir con nosotros parte de su investigación, parte de su compendio de contenido académico con el que desarrollan el área tecnológica en la carrera de arquitectura allá en Argentina. Pues nada, Julián, muchísimas gracias. Sí, y antes de darte el cierre, solamente quiero comentar que el profesor Julián será uno de los invitados en el workshop al final, de los 4 profesores que hemos invitado para poder criticar estos proyectos que estamos desarrollando, ¿verdad? Que llevarán un cierto componente de industrialización, y que será el ojo de Julián quien tenderá a ver potenciales de mejora y aciertos. Tal cual, creo que siempre generalmente en los workshops la idea es tener un ojo para que los proyectos crezcan, ¿no? Tanto cuando uno hace un proyecto o uno aplica una solución constructiva, uno llega a un punto de corte donde uno llegó a una determinada evolución, que no quiere decir que pueda seguir evolucionando. Nos pasa en nuestros edificios, a mí me pasa pasar por edificios que realicé hace muchos años, y la verdad hoy hubiera aplicado otras soluciones, generando muchísima autocrítica, porque a veces el tiempo no te deja tener un espacio de trabajo más amplio. Y en los trabajos de los estudiantes pasa lo mismo. Llega un punto de corte donde hay que definir, hay que solucionar, y a veces uno puede estar un poquito más cercano de una solución coherente,
lo importante es ver cómo eso puede siempre mejorar. Así que toda crítica siempre debe ser constructiva, si no, no tiene sentido. Y bueno, un poco, si me diste el pase para el cierre, yo estoy tremendamente agradecido, siempre dispuesto para todo tipo de actividades, participación, cualquier tipo de relacionamiento que podamos tener en el futuro con nuestras asignaturas, con nuestras facultades, universidades. Bueno, formamos parte con Lisset de la misma asociación de investigadores, el RIPA, que es esta red de investigadores iberoamericana que hemos conformado el año pasado y hemos tenido el primer congreso este año, así que creo que esto es un poco producto de toda esa reunión latinoamericana y bueno, y de los profesores catalanes que hemos tenido. Así que muchísimas gracias, Lisset, y bueno, un saludo para todos los estudiantes que están aquí presentes, y en la presentación estaba mi correo, así que cualquier duda, consulta sobre la charla o algo que quieran saber o conocer de aquí de la Argentina, o si algún día piensan visitar o venir a nuestra universidad, bienvenidos, están invitados. Muchísimas gracias, Julián. No omitimos la esperanza de poder visitar, cruzar el continente americano, ¿no? y bajar hacia el sur. Nos encantaría la idea, aquí te están agradeciendo en el chat. Y bueno, nada, en nombre del Departamento de Organización del Espacio, agradecemos entonces al profesor Carelli, siempre nos mantenemos conectados, y les invitamos a la siguiente conferencia de STAC mañana a las 11 de la mañana, ¿verdad? Y bueno, pues nada, bueno, buenas tardes a todos y nos desconectamos. muchas gracias y les deseo lo mejor.